Raimundo Cruz, entrevista a... Juan Carlos, Raimundo Cruz, le agradece que nos tome la llamada. 55 ciudades del país lo están escuchando en este momento. No quisimos entrevistar a ningún político porque cada quien iba a hablar sobre, pues ahora sí que el color de su partido, un catedrático, luego también tienen pues ciertas tendencias. Buscamos a un especialista en estos temas que fuera más bien neutral. Y yo le hago la pregunta a Juan Carlos Leal, ¿qué significa para el mundo de las finanzas, de la economía, para México y para el mundo entero que el secretario de Hacienda haya renunciado así de manera tan abrupta y además por la forma en que lo hizo? Muy buenas tardes. Gracias, Raimundo. Buenas tardes aquí y al auditorio. Pues mira, vamos por partes. Sí. Creo que la noticia lo amerita, ¿no? Sí. Es el segundo secretario de Hacienda que menos tiempo ha durado en el cargo. Eso es muy importante. El primero fue Serra Puche con aquella crisis brutal de la cual no queremos recordar. Así es. ¿Qué es lo qué puede estar motivando esto, ¿no? Mira, yo creo que en primera instancia, si nos tenemos a analizar lo que dice la carta, las cosas son muy complicadas. Sí. ¿No? Lo que nos está diciendo el secretario Ursúa, o el ex secretario Ursúa, el día de hoy, es uno. Hay gente con conflictos de interés imponiendo decisiones e imponiendo gente al interior de la Secretaría de Hacienda o al interior del gobierno. Eso es muy grave porque entonces quiere decir que alguien más está tomando las decisiones y la Secretaría de Hacienda no tiene los grados de autonomía a las que estaba acostumbrados los mercados en México. Es una gran llamada de atención. Juan Carlos, y lo peor es que además dice que no tienen conocimiento de la hacienda pública. Mira, eso es muy complicado. Justamente es a donde estaba yendo cuando digo, a ver, dice, lo que estaba acostumbrado el mercado era tener gente con cierto nivel de técnico, de conocimiento, de manejo y de comunicación hacia la gente que está del otro lado, manejando dinero, manejando inversiones, etcétera. Y eso es un componente sumamente importante, que es confianza. ¿No? El cambio de un secretario de Hacienda no necesariamente genera confianza en los que están viendo qué es lo que está pasando en México. Que sea una reposición rápida con alguien que viene del mismo equipo puede tranquilizar en cierta forma las cosas, que es el caso de Arturo Herrera, ya nombrado, falta su ratificación. Arturo tiene un conocimiento amplio de lo que son los mercados, de lo que es la política pública y de lo que son sobre todo las instituciones financieras internacionales. Él viene de ahí, que son las que se están evaluando todo el tiempo. Esperemos que esa parte sea la que pese y no que permanezca el peso de las decisiones no informadas y que no tienen una base científica. Aquí creo que es muy claro lo que dice el exsecretario Ursúa, diciendo que no se tomaron decisiones sin tomar en cuenta análisis de política pública, análisis financiero, análisis que son sumamente claves para encontrar evidencia, ¿no? Parece que la ciencia no es algo que le guste realmente al presidente, que las decisiones son políticas, no de política pública, no de política económica, y eso genera muchas reticencias y sobre todo mucha desconfianza de cómo se van a tomar las decisiones. Parece claro que hay molestia del lado de Ursúa de que no se le hizo caso al tratar de establecer una institucionalidad en la forma en la que se toman las decisiones. Eso costó muchos años establecerlo en la Secretaría de Hacienda. En la administración anterior se dio marcha atrás a muchos candados que tenía la Hacienda Pública para ejercer gastos, sobre todo, y particularmente inversión, porque había que justificar obras no tan ciertamente o evidentemente de beneficio para la población. Juan Carlos Leal, hay un tema también importante, hay uno de los puntos de discrepancia en materia económica. Se han tomado decisiones de política pública sin suficiente sustento. Es un tema también fundamental. O sea, a ver, mira, yo vengo, así como todos, ahorita decías, buscar a alguien sin conflicto de interés
o de formar parte de un gremio, pues es muy difícil. Sí. ¿No? Todos los economistas, a final de cuentas, tenemos una jerga en común, un tronco de conocimientos en común. Sí. Y de lo que está hablando el secretario Ursúa es claramente una cosa que se conoce como costo-beneficio, sí, o costo-eficiencia. Sí. Y lo que está diciendo es que eso no se tomó en cuenta, ¿no? Entonces, para desarrollar cualquier inversión pública, tú tienes que saber que la inversión va a reportar mayores beneficios que lo que cuesta la obra. Claro. Y parece ser que lo que está diciendo el secretario, creo que no hay mucha interpretación al respecto, es que no se toman esas decisiones. ¿A qué se puede referir? Pues podemos hablar de muchos proyectos, pero yo creo que es muy claro que dice que hay ciertos rangos de incapacidad. Juan Carlos Leal, dos preguntas, el tiempo no quiero que me vaya a cortar sin que las pueda hacer. Dos precisiones. Una, cuando vino el asunto de los incendios, se decía que no había personal para mitigar los incendios, apagarlos y además visores, porque se había hecho un recorte en todas las áreas y una de ellas fue precisamente en estas personas que ayudaron a apagar incendios, no había lana. La Semarnat y luego salió su titular. Cuando vino Hacienda y renuncia Germán Martínez, se fue porque no había lana para medicamentos por los recortes. Viene Ana Gabriela Guevara y dice que no hay lana para la cuestión deportiva. Todo mundo dice que le echa la culpa a Hacienda, pero Hacienda, el titular de Hacienda hoy nos da a conocer que hay alguien arriba de él. Lo habíamos conocido como el malo de la película. Y hoy sabemos que hay un más malo que este hombre en la película. No sabemos si son los hombres cercanos al presidente o es el propio presidente. Entonces aquí hay una situación por demás complicada. No es tanto Hacienda, hay un ente arriba de Hacienda que es el malo de la película. Mira, es muy difícil ponerse en esa lógica. Yo lo que puedo decir claramente, y digo, no es prevalir la pregunta, es esa lógica de si hay malos o no. Yo creo que aquí hay un error clarísimo, ¿no? Y esto parece ser que es parte de lo que le enoja a Ursúa, ¿no? Que es que se toman las decisiones a rajatabla y sin hacer un análisis. Sí. No hacer un análisis significa que dices, corto 30% acá, corto 30% Exacto. allá, corto por acá. Sí. Que eso se hace con machete, cuando lo que te necesitabas era hacer una microcirugía. Claro. ¿No? Claro. Entonces, si tú bajas sueldos, evidentemente pierdes a la gente más capacitada. Por supuesto. ¿No? Si tú bajas presupuesto para áreas que no parecería lo más estratégico, pues provocas que se vayan áreas completas que tenían funciones específicas y que no se evaluaron con la suficiente presteza, con el suficiente análisis. Juan Carlos Leal, todavía no viene lo peor. Ahora, el plan de negocios de Pemex, ¿qué puede pasar? Ahora, ¿qué sabía el señor Ursúa que mejor se bajó del barco? Yo digo que, a ver si estoy bien, México es el Titanic, es el barco del Titanic que está en alta mar y ya vemos que vamos a chocar directo contra un iceberg. Se baja Ursúa antes de que no quiere ser el culpable. ¿Qué va a pasar con Pemex si no es grato a los ojos de inversionistas, de los calificadores? ¿Qué puede venir para México en ese plan de negocios que va a presentar en los próximos días? Mira, es un rumor cantado entre la gente del sector financiero. ¿Sí? Que viene una degradación de la calificación de Pemex de las otras dos calificadoras. ¿Sí? El gran problema no es necesariamente lo que se está haciendo o dejando de hacer en Pemex. ¿Sí? El gran problema es que todo el gobierno apuesta a una sola solución que exacto, es Pemex. Exacto. Ese es un gran problema. Cuando sabemos que tener petróleo no necesariamente garantiza riqueza. Sí. ¿no? Aquí dependes de un producto que es volátil en el mercado, donde hay muchos oferentes de crudo en el mundo y la demanda cada vez se está restringiendo para los usos tradicionales del crudo. O sea, cada vez se demanda menos gasolina, cada vez se demanda menos productos para generar ¿Lo peor puede venir para México después de la presentación del plan de Pemex? No sé si venga lo peor, pero sí creo que el punto de vista de los analistas va a ser más pesimista dado este cambio que si no hubiese ocurrido.
¿Qué se le espera a la ciudadanía mexicana, a la gente de a pie, a las personas que son los 125 millones de mexicanos y mexicanas que no son expertos en economía y en finanzas? ¿Qué nos espera? Mira, yo creo que la cadena puede ser muy complicada o puede ser beneficiosa. Los cambios siempre significan algo que puede ser positivo o puede ser negativo. No necesariamente tenemos que estar predispuestos. Ojalá el ahora secretario Herrera pueda comunicar correctamente lo que él quiere o pueda sobreponerse a ese poder. Ya hay dos discrepancias con el actual presidente. En conferencias de prensa el presidente lo reviró. El caso de la allá en Tabasco, Dos Bocas, dijo no, se cancela, va para adelante, y luego el asunto de que a lo mejor regresaba el cobro de la tenencia. Ya hay dos discrepancias, dos diferendos con el presidente, no es un asunto menor con el nuevo secretario de Hacienda. No es un asunto menor, yo esperaría que ese secretario fuera el que estuviera, ¿no? Y no que viniera alguien que fuera más cómoda para el presidente, ¿no? Yo creo que Carlos Ursúa asumía que su rol no era cómodo para el presidente. Espero que Herrera lo vuelva a hacer, ¿no? Porque eso demostraría confianza. En una palabra, el tiempo se pertenece a Juan Carlos Leal, economista, director de operaciones en México de Business Forum. ¿Bueno, malo o regular el escenario que viene para México? Mira, está por verse, no es halagüeño en este momento. Digo, la verdad es que los números del primer semestre no son absolutamente buenos, ¿no? Crecimiento raquítico, el consumo se ha detenido, la inversión es un desastre, entonces no hay una perspectiva halagüeña, ¿no? Estamos hablando de que en el consenso entre la gente especialista del sector está por abajo del 1% de crecimiento para este año. Si ese consenso se le agrava que venga un posible impacto sobre el tipo de cambio, que lo hemos visto en este día, ese es el primer síntoma, ¿no? El segundo síntoma puede ser en tasas de interés. Sí. Si la gente tiene en este momento deudas, es mejor que vaya teniendo provisiones para ir pagando, porque pueden subir las tasas. Si las cosas van mal. Sí, así o más claro. Juan Carlos Leal, economista, director de operaciones de México Business Forum, un gusto platicar con usted. Muy buenas tardes y gracias por tomar la llamada. Gracias, Ramón. Hasta luego. 55 ciudades del país lo escucharon. Creo que fue muy claro. Lo que viene no es halagüeño para los mexicanos. Usted déle la interpretación que guste.